Hola a todos, bienvenidos a mi sofá, soy David Lanzas y hoy vamos a hablar de TOC. El TOC es el cuarto trastorno mental más frecuente a día de hoy según los últimos estudios. La prevalencia que tiene es del 2 al 3% y el porcentaje es mayor en varones cuando se da en la infancia. En cambio, cuando se da en la vida adulta, el porcentaje es igual entre varones y mujeres. Normalmente se suele desarrollar en torno a los 20 años, cuando hablamos de la vida adulta, y independientemente de que los TOCs más frecuentes son los de limpieza, comprobación, etc., hoy vamos a hablar más que de tipos de TOCs, de cuál es la estructura del TOC. Es decir, lo que me interesa es que entendáis por qué una persona puede tener TOC y si la persona que está al otro lado de la pantalla tiene TOC, puede identificar que esto es lo que le ocurre para que pueda ir luego a un profesional. Empezamos. El TOC es uno de los trastornos de ansiedad más complejos desde mi punto de vista. Esta complejidad radica en que las personas que lo sufren sienten que su mayor enemigo es su cabeza, sus pensamientos. Por lo tanto, es mucho más difícil combatir algo que es interno que cuando el miedo, ¿no? Viene de fuera. TOC son las siglas de trastorno obsesivo compulsivo. Estas siglas hacen referencia a personas que sienten obsesiones y que luego generan compulsiones, que ahora veremos qué son, para de alguna manera disminuir la ansiedad que le generan esas obsesiones. Las obsesiones no son pensamientos diferentes, raros o excepcionales que puedan tener otras personas que no tienen TOC. De hecho, la obsesión al principio empieza siendo un pensamiento. La diferencia entre pensamiento y obsesión tiene que ver con el hecho de que cuando un pensamiento se considera prohibido, tabú o que está mal pensarlo, empezamos a intentar quitárnoslo de la cabeza y eso hace que venga con más fuerza. Por lo tanto, el pensamiento poco a poco va virando de pensamiento a obsesión. Cuando ya le llamamos obsesión, le llamamos así porque de alguna manera lo sentimos como muy intrusivo, es decir, que viene constantemente a nuestra mente o a nuestra cabeza. Todos hemos pensado cosas que están calificadas moralmente como negativas. Por ejemplo, si alguna vez estáis en el metro y veis una persona que está muy cerca de las vías del tren, probablemente se os ha podido pasar por la cabeza qué fácil sería hacer así, empujarlo y directamente que cayese a las vías, ¿no? Y muriese. Esto, que es un pensamiento como tantos otros que podemos tener a lo largo del día, puede llegar a convertirse en una obsesión si cuando salimos del metro pensamos en cuál es la razón o el porqué de que yo haya tenido este tipo de pensamiento. Cuando empezamos a darle vueltas a esto, hay mucha gente, ¿no?, que llega a una explicación de ¿y si va a haber un secreto o un deseo oscuro dentro de mí que hace que yo quiera matar a la gente? Y empezamos a darle vueltas. Y me da tanto miedo que yo pueda llegar a convertirme en un asesino que directamente el día siguiente, cuando tengo que ir al trabajo, en lugar de coger el metro, pues voy en coche. Porque no quiero ver a una persona que esté al lado de las vías del metro y que me entre miedo de volver a pensar esto. Porque claro, si lo pienso una, bueno, todavía, pero si empiezo a pensarlo 2 y 3 y 4 y 5 veces, es como si cada vez que lo pensara más, tuviera más claro que hay algo malo dentro de mí o que esto significa que voy a ser un asesino. Por lo tanto, este pensamiento, que puede ser un pensamiento que podamos haber tenido cualquier otra persona, empieza a convertirse en una obsesión. Fijaos que aquí lo importante no es tanto el contenido del pensamiento, sino la implicación o la responsabilidad que le damos a ese propio pensamiento. Las personas que tienen TOC no diferencian la raya que separa la realidad de la ficción, en el sentido de que en la realidad están las acciones y en la ficción están los pensamientos. Nosotros podemos pensar qué es lo que haríamos si entrara un terrorista en esta habitación y por dónde saldríamos, ¿no?, si pudiésemos salir por la ventana o por la puerta, pero sabemos que este pensamiento está dentro del mundo de las ideas, del mundo de la ficción. En cambio, cuando nos preocupa que por pensarlo esto pueda ocurrir, nos vamos al mundo de la realidad, de las acciones. Esta fina línea que separa el mundo de la realidad del mundo de los pensamientos, en el TOC está mucho más difusa. Por lo tanto, simplemente por el hecho de yo pensar algo, significa que quiero hacerlo o que hay un deseo oscuro dentro de mí que implica pues, que pueda ser un asesino o quiera matar a las personas, etc. Por eso el TOC casi siempre se da con pensamientos que son
aparte de muy perturbadores, como muy prohibitivos, es decir, con cuestiones que tienen que ver con el sexo, con la muerte, aparte de los típicos TOC que los habréis visto, entiendo que en películas, ¿no? De limpieza, por contaminación, porque me voy a enfermar, etcétera, etcétera. Una vez que hemos desarrollado una obsesión, o varias, nuestros niveles de ansiedad empiezan a aumentar. Tened en cuenta que al final la obsesión no es más que ansiedad manifestada de manera mental, ¿no? Cognitiva. ¿Qué ocurre? Que la ansiedad no es agradable para nadie y por tanto sentimos una necesidad desesperada de disminuir esa ansiedad. Es ahí cuando entra la C del TOC, es decir, las compulsiones. Las compulsiones son actos mentales o conductuales, es decir, pueden ser contar hacia atrás de 3 en 3, que es un acto mental, o puede ser hacerme un gesto 3 veces aquí, por ejemplo, en el hombro, ¿vale? Que pueden tener un sentido concreto en relación a la obsesión que tenemos o ser completamente aleatorio, pero que nosotros sentimos que si hacemos eso disminuimos la probabilidad de que aquello que temamos que ocurra pues finalmente se dé, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema del metro, si yo empiezo a tener la obsesión de que quiero matar a la gente, dejaré de entrar en las cocinas porque en las cocinas hay cuchillos y los cuchillos se pueden utilizar para matar. De pronto empiezo a sentir muchísima ansiedad y tengo que pensar en cosas bonitas para que se me pase esa ansiedad. Entonces empiezo a desarrollar una compulsión, que es que cada vez que tenga una obsesión con si soy o no soy un asesino, tengo que cantar una canción mentalmente, una canción que a mí me produce alegría o relajación, y hasta que no complete la canción por completo, ¿no? en la cabeza, no podré pasar a la siguiente acción. ¿Qué ocurre? Que esto que en un primer momento rebaja nuestra ansiedad, lo que ocurre es que a largo plazo hace que se cronifique, porque cada vez que yo siento esa obsesión que viene a mi cabeza, que además es muy intrusiva y no la puedo controlar, tengo que cantar la cancioncita. Claro, imaginaos lo difícil que es vivir así un día a día normal, porque directamente voy a llegar tarde a todos los sitios, porque como hasta que no cante la cancioncita mentalmente no voy a poder continuar, claro, me va a quitar muchísima autonomía, muchísimo tiempo, etc. O en el caso de un TOC más típico, ¿no? Que se ve como en películas de contaminación, pues en el momento en el que yo siento que mis manos están sucias porque he tocado un pomo o he tocado la camisa de otra persona, automáticamente tengo que lavarme las manos 3 veces seguidas. ¿Qué ocurre? Que al final pierdo mucho tiempo, llego tarde a los sitios, tengo las manos agrietadas, incluso desarrollo una dermatitis porque me he cargado, ¿no? todo el manto de protector de la piel. Es decir, al final, con cada obsesión y cada compulsión, como hay TOCs muy diferentes que tienen que ver con temas diferentes, aparte de algo general, que es que en todos se pierde mucho tiempo y en todos genera una disminución de la autonomía muy grande y un gran malestar, luego cada uno tiene consecuencias específicas en función de la compulsión que haga. Por tanto, esa compulsión les genera un bienestar muy momentáneo, pero que a la larga lo que hacen es cronificarlo. Y además genera la sensación mágica de que si yo pienso o hago determinada cosa, eso que temo no va a ocurrir. Y esta asociación mágica, ¿no? Este pensamiento mágico que se genera en la mente, cuando se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de los días, meses e incluso años, es muy difícil de quitar, porque yo ya siento que la única habilidad que tengo, ¿no? Para disminuir mi ansiedad es hacer la compulsión. Para tratar el TOC y finalmente deshacernos de él, es importante elegir una buena terapia, ¿no? Un buen tratamiento. Es verdad que en casos que son muy crónicos o que llevan mucho tiempo, lo más seguro es que se necesite acompañar la terapia psicológica de medicación, porque si no la persona va a estar tan activada que le va a resultar muy difícil implicarse, ¿no? en la terapia y luego hacer los ejercicios pertinentes. Lo que se suele utilizar para tratar el TOC es la terapia cognitivo-conductual, en concreto la exposición con prevención de respuesta. Esas palabras lo que quieren decir es exponer a aquellas obsesiones, ¿no? que el paciente teme, pero previniendo la respuesta a la compulsión. Lo que ocurre es que es verdad que en muchas ocasiones esto, desde mi punto de vista profesional, se hace demasiado rápido. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que la compulsión es la estrategia que el paciente ha desarrollado para disminuir su malestar
frente a esas obsesiones. Si nosotros le quitamos la única estrategia que tiene sin dotarlo antes de otras estrategias, el paciente se descuajaringa, directamente cae en depresión. Pasamos de un trastorno ansioso a un trastorno de corte depresivo. Por eso, tal y como lo trabajo yo en consulta, suelo unir el tratamiento cognitivo-conductual al tratamiento con MDR para ir primero al origen de esas obsesiones, trabajarlas, dotar al paciente de otras estrategias y solo cuando está trabajada todas las situaciones posiblemente traumáticas que han desarrollado ese tipo de obsesiones y el paciente tiene otras estrategias, ¿no?, para hacer frente a la ansiedad que le generan esas obsesiones, es cuando empezamos a quitar la compulsión. En ese caso empezaríamos a quitar la compulsión y luego más adelante trabajaríamos la obsesión como tal. Pero insisto en que eso es muy importante porque desgraciadamente me llegan muchos casos en los que ha habido pacientes que el terapeuta ha intentado quitar corriendo la compulsión, pero claro, cuando se le quitaba la compulsión al paciente, el paciente no tenía a qué agarrarse y directamente caía en una profunda tristeza y acababa deprimiéndose. Entonces es importante en el TOC los tiempos, ¿vale?, para que de alguna manera primero demos estrategias y tratemos un poco todo lo que tiene que ver con el origen y luego vayamos poco a poco quitando las compulsiones. De esta manera nos aseguramos una disminución de recaídas mucho mayor y luego una progresión más estable en el tiempo de la mejoría del paciente. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Planeo hacer más vídeos de este tipo explicando diferentes trastornos de ansiedad, así que si no estáis suscritos os recomiendo que os suscribáis ya para que os lleguen las notificaciones. Recordad que tenemos un vídeo cada 15 días y nada, si os ha gustado os invito a que me dejéis un like, comentéis cualquier duda que tengáis en comentarios, que los voy leyendo y contestando poco a poco. Y nos vemos en el siguiente. Pasad una muy buena semana y hasta el próximo. ¡Chao!